Hola, buenas tardes a todas. Gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla. Listo, ahí creo que ya pueden verla. Y bueno, nuestra clase de hoy tiene por título Tengan un amor intenso y está basada en el versículo de Primera de Pedro 4:8, que dice, tengan amor intenso unos para con otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Y bueno, voy a comenzar con la oración. Si gustan acompañarme a orar, cierren sus ojos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te pido, por favor, Señor, que tú nos bendigas, que tú permitas que este pequeño grupo de mujeres, Señor, salga edificado, que tú seas quien hables a través de mí, Señor, y que tú siempre puedas mostrarnos tu amor en todo, Padre, que podamos entender cuál es la voluntad que tú tienes hacia nosotros, Señor, que la obediencia es el camino para estar mejor en todos los sentidos y te damos gracias, Padre, por las personas que se conectan el día de hoy y por las que no se han podido conectar, Señor, pues permite que este grupo también poco a poco se vaya haciendo más grande y muchas personas puedan escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada una de mis hermanas en tu bendito y santo nombre. Amén. Listo. Pues me encantó este versículo. Generalmente este versículo lo había leído en la Reina Valera que dice tengan un amor ferviente, pero esta versión de la palabra dice tengan un amor intenso y me encantó porque cuando uno ama intensamente hace muchísimas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es amor. Esto está en Primera de Juan 4:8 al 16. Entonces habla de que los que amamos a Dios, bueno, que amamos a Dios porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Y pues por lo tanto, los que pertenecemos a Dios, dice la palabra que Dios está con nosotros. Y el amor, pues es el motor más grande del universo, esto decía Albert Einstein, ¿verdad? El amor es parte de la naturaleza divina y no solamente es una decisión de la voluntad humana. Ajá, el amor también es parte del fruto del Espíritu Santo, este fruto que produce en nosotras las creyentes, ¿verdad? Que dejamos que nuestra voluntad sea controlada por el Espíritu. Entonces, los seres humanos, como ya hemos visto, somos creados a la imagen y semejanza de Dios y compartimos entonces con Dios o con nuestro creador la capacidad de amar. Entonces, los cristianos o las cristianas a través del Espíritu Santo podemos reflejar el amor de Dios a nuestros semejantes. Esto es la gracia divina de amor, ¿no? Del amor de Dios que generalmente y que constantemente Él está demostrando a través de nosotras. Entonces, la Biblia dice claramente que debemos amar, pero ¿qué pasa con nuestros enemigos, verdad? Seguramente todas tenemos por ahí enemigos o personas que a veces nos están tirando mala onda o personas incluso pueden ser en cualquiera de nuestros entornos, ¿verdad? En nuestra casa, en la familia, en el trabajo, a veces hasta en la iglesia se dan estas cosas que a veces no entendemos por qué suceden, pero hay personas que simplemente no les caemos bien, pero además de que no les caemos bien, siempre nos están tirando mal plan. Entonces, pues la Biblia habla acerca de que debemos amar incluso a nuestros enemigos, ¿verdad? Y bueno, esto no es difícil de lograr, pero en realidad es un reto. ¿Por qué? Pues porque para nosotras seguramente es muy fácil amar a las personas que nos aman, ¿verdad? Es muy fácil amar a aquellas personas con las que tenemos cosas en común, con las que siempre platicamos, a las que les tenemos confianza, a las que hacen algo por nosotras, pero ¿qué hay de amar a nuestros enemigos? A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo y bueno, pues sabemos que no podemos, no somos monedita de oro y obviamente no podemos agradar a todos, pero la Biblia nos muestra que a pesar de eso debemos amar a nuestros enemigos.
Y la palabra de Dios en Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y bueno, pues esto es lo que tendríamos que hacer con nuestros enemigos. Pero hay una palabra que viene en este versículo que dice: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y saben, yo tenía una idea extraña de este versículo. Yo pensé que cuando la palabra de Dios decía amontonas ascuas sobre su cabeza, yo lo que me imaginaba es, hay unas versiones de este versículo que dicen: así harás que les arda la cara de vergüenza. Entonces, cuando me puse a investigar más acerca de esto, esta es una expresión muy difícil de entender en la palabra, pero eh, todo se resume a que en tierras bíblicas, ¿sí? Todos los ejemplos de la Biblia, casi todo lo que se lleva en la cabeza, o sea, en el Antiguo Testamento, muchas personas llevan cosas en la cabeza: tinajas con agua, canastas con comida, braseros con carbones encendidos. Entonces, cuando se acababa el fuego, algún miembro de la familia salía con el brasero en la cabeza hacia la casa de uno de sus vecinos para pedir prestado fuego, y regresaba con el brasero en la cabeza y los carbones encendidos. Entonces, si la vecina era una mujer generosa, entonces amontonaba en el brasero carbones. Ajá. Y cuando la gente también del oriente tenía que calentar sus casas y cocinar con fuego, igual, ¿no? Regresaban con carbones encendidos. Entonces, en realidad, lo que la palabra nos dice de amontonar ascuas es que cuando tengas un enemigo, justamente tienes que ser generoso para que tu enemigo no pase ni frío ni hambre y pueda calentar su casa y pueda tener comida, ¿verdad? Entonces, le tenemos que dar incluso de comer y de beber, eso dice la palabra. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil sería que si alguien no te cae bien, que si alguien realmente es tu enemigo y todo el tiempo te está tirando mala onda y solo quiere que tú caigas y tú siempre quiere burlarse de ti. Qué difícil sería, por ejemplo, invitarlo a comer a tu casa o darle de comer o de beber, porque seguramente incluso eso hasta le causaría así de: "Oh, me está dando de comer", y probablemente hasta ni nos reciba la comida, ¿verdad? Y es difícil el rechazo para nosotras. Es natural realmente sentirse rechazado por quien nos hacen daño. Y a veces cometemos también el error de simplemente ignorarlos para que no nos hagan más daño, pero en realidad muchas veces hemos sentido ese rechazo hacia una persona con solo oír su nombre. ¿Te has sentido frustrada así? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido frustrado que sientes que esa persona que siempre te está tirando mal plan no cambia? Pues fíjate, la Biblia en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ajá, entonces Dios espera que nuestra piedad destruya esa crueldad de nuestro oponente, ¿verdad? Yo en realidad sé que hay mucha gente a la que no le caigo bien, pero en realidad he visto personas, y en los últimos días hasta me comentaron de alguien que supuestamente a alguien le hicieron brujería, ¿no? O sea, de que esta persona odia tanto a otra que incluso ha intentado pues hasta matarla, ¿no? Y meter en su casa cosas pues que no son de Dios, ¿verdad? Y a veces, en ocasiones, pues tal vez tú no puedas tener una persona que llegue a ese grado, pero en realidad el odio en el mundo cada vez está peor. Entonces, debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado de que nuestro corazón se mantenga limpio, de que ese oponente que tenemos pues se convierte en nuestro aliado, ¿verdad? Venciendo el bien, el mal con el bien. ¿Sí? Dios quiere que seamos amables con nuestros enemigos. Y cuando hablo de enemigos, no me refiero solo a esa persona que, pues, que está lejos de ti. O sea, en realidad pasan situaciones a veces entre las mismas familias, entre mismos hermanos, entre mismos parientes, ¿sí? Que en realidad, o sea, nos sorprenderíamos
si platicáramos con la gente del mundo y nos diéramos cuenta de todas las cosas que pueden hacer, de todas las cosas que se pueden gestar alrededor de alguien. Entonces, la palabra de Dios quiere y dice que no seamos vencidas de lo malo, que siempre venzamos el mal con el bien. Entonces, Dios no solo quiere que seamos amables con nuestros enemigos, Dios quiere que los amemos, ¿verdad? A veces, les decía, es muy fácil amar a los que nos siguen, pero no es tan fácil amar a los que nos han hecho algo, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos realmente. Dice Lucas 6:26 al 36, 6:26 al 36, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y bendecir a los que maldicen y orar por los que os calumnian. ¿Sí? Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Verdad? Dice, ¿qué mérito tendremos si amamos solo a los que nos aman? Y hay una palabra que me gustó mucho en este versículo que dice, bendice a los que os maldicen, ¿verdad? Y sabes, la palabra bendecir en este contexto es habla bien de tu oponente, habla bien de tu suegra, de tu hermano, de la persona que esté como tu oponente. Habla bien de esa persona en el trabajo, habla bien, o sea, aunque él no lo haga contigo, nosotras debemos bendecir, y bendecir significa hablar bien, pedir incluso para que le vaya bien. Ajá, y pues la palabra de Dios no se equivoca y dice, ¿qué razón, o sea, qué razón tiene, ¿no? Cuando dice que si amamos solo a los que nos aman, ¿qué mérito vamos a tener? El verdadero reto y el verdadero mérito es no dejarnos vencer de lo malo y amar a nuestros enemigos por encima de todas las cosas. Darles de comer, darles de beber, incluso dice, si te quitan lo tuyo, no se los pidas. Qué difícil, ¿no? Dice, si te hacen algo, pon la otra mejilla. Y qué difícil tendría que ser esto, ¿verdad? Pero pues si está escrito en la palabra, y recuerden que somos hechas a imagen y semejanza de Dios, es porque podemos. No debemos alegrarnos cuando nuestros enemigos tengan problemas. La palabra dice en Proverbios 24:17, cuando tu enemigo cae, hiere, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de él sobre él su enojo, ¿verdad? O sea, dice, no te regocijes. Si a tu enemigo le va mal, al contrario, debes de pedir por él, ¿verdad? No debemos regocijarnos porque a tu enemigo le está yendo mal, a nuestro enemigo le está yendo mal. Ay, ya. Aquí está. Pero ¿cómo puedo amar a mis enemigos? Bueno, aquí tenemos algunas láminas que les voy a pasar. Y bueno, la primera es ser amable. Necesitamos escuchar bien lo que nuestros enemigos nos tienen que decir, ¿verdad? Y tenemos que tratarlos bien, aunque nos maltraten. Ajá. Lucas 6:27 dice, escuchen bien lo que tengo que decirles, amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. Entonces necesitamos comenzar siendo amables, con pequeñas acciones diarias tal vez. Ajá. Quizá pienses que esto es insignificante, pero verás que con el tiempo te va a ser mucho más sencillo tratar bien a otros. Es probable, ¿verdad?, que al principio recibamos reacciones necias, es probable que al inicio incluso puedan ser más groseros con nosotros, pero es más importante que no nos demos por vencidas, que seamos pacientes, porque pronto, cuando somos constantes y pacientes, nos daremos cuenta que todo esto siempre va a traer un fruto. Entonces, tratemos bien a nuestros oponentes, tratemos bien a nuestros enemigos, tratemos bien incluso a esas personas
que son de nuestra familia y que son nuestros oponentes. Dice la lámina que pequeñas acciones diarias y no necesitas en realidad tanto, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes un vecino que todo el día te está echando la basura y todo el día te echa pleito porque está el perro, ¿no? Me llamó mucho la atención, apenas hice un caso muy triste de una persona que asesinaron en Guadalajara porque su hijo era autista y su hijo hacía ruido y la empezaron a amenazar de muerte por esta situación y al final, pues sí la mataron. Entonces, imagínense un vecino así. Pequeñas acciones pueden hacer un cambio, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestras acciones siempre pueden producir frutos si las hacemos correctamente. Entonces, seguramente al principio vamos a recibir reacciones, tal vez malas, tal vez no muy buenas o tal vez no las que esperábamos, pero todas estas acciones Dios las ve y Él nos va a dar la victoria sobre esto. Entonces, también, por ejemplo, necesitamos responder los insultos con bien. Hay personas que nos insultan, que nos dicen, y a veces no entendemos ni siquiera el por qué, ¿no? Yo a veces le digo a mi esposo, es que no entiendo de verdad, o sea, ¿por qué esta persona así y así, ¿no? O por qué si yo no le he hecho nada, a veces ni siquiera sabemos qué le hicimos a la gente y ahí están las malas cosas para nosotros en nuestro entorno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que incluso debemos responder los insultos con bien. Ajá, buenas palabras. Esto dice en Lucas 6:28. Y bueno, pues es normal, obviamente, que al recibir un insulto, pues uno siente esa necesidad de responder incluso a veces con algo más hiriente, ¿verdad? Para nosotras seguramente no es fácil si alguien nos insulta quedarnos calladas y hacer como si nada hubiera pasado, pero debemos cambiar esa actitud, debemos cambiar esa parte de querernos vengar, de querer devolver y solo debemos decir palabras de bien, ¿no? Pero además de, no solo es decir las palabras de bien, sino también es demostrarlo con nuestras acciones. Necesitamos cambiar también nuestra actitud y cambiar nuestras acciones. Recuerden que siempre les digo que la palabra es intencional. Necesitamos que nuestra intención sea muy fuerte y cambiar acciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestras palabras tienen poder y por lo tanto debemos ser sabias y prudentes siempre que abramos la boca, ¿verdad? Cuando nos maldicen, queremos obviamente responder de la misma manera, pero cuando estamos llenas de ese Espíritu Santo, cuando estamos en esa transformación, es que podemos responder con bendición y no con maldición. Entonces recuerden que nuestras palabras tienen poder y lo que hablamos con nuestra boca debe de ser bueno, ¿verdad? Bueno, aquí también otro es orar por ellos. Y aquí necesitamos tener el amor y la humildad para hacerlo. Lucas 6:28 dice: a quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras, la lámina anterior, pero dice, si alguien los rechaza, oren por esa persona, ¿verdad? Entonces, hay personas que creen que orar por sus enemigos implica pedir, pues, que no les vaya bien, que Dios los cambie, pero esto es un error. Al orar, más bien debemos rogar que Dios haga su voluntad en la vida de esa persona y en la nuestra. Ajá. Pues solamente Dios conoce nuestro futuro y sabe realmente qué es lo que más nos conviene. Entonces, además de orar por alguien que te hace daño, nos va a quitar un enorme peso de encima. Cuando oramos por esa persona, pues nos vamos a ir sintiendo poco a poco ligeras y ya no vamos a sentir pues ese dolor, ese rechazo, esa falta de paz, ¿verdad? Ya no vamos a sentir todo esto conforme vayamos orando y conforme Dios vaya tratando y vaya llenándonos de su Espíritu Santo, todo esto va a ir desapareciendo y vamos a tener ese alivio que necesitamos, porque estas cosas nos quitan la paz. Entonces, también cuando oremos, pidámosle a Dios humildad y amor para poder orar por esas personas que nos hacen daño, ¿verdad? Y bueno, pues puede ser que hagamos cosas buenas también por nuestros enemigos, pero que no tengamos ese deseo genuino de que les vaya bien.
Es decir, puedo ir y, ajá, le traje una tacita de café, ¿no? Por ejemplo, pero en el fondo, ojalá te haga daño, ¿verdad? Y no, realmente Dios quiere que seamos genuinas, que realmente ese cambio y esa transformación sea, te traje una tacita de café y algún día espero poder disfrutarla contigo, ¿verdad? Entonces, orar por ellos es algo que hacemos y debemos hacer en la presencia de Dios, porque Él conoce nuestro corazón y la oración, recuerden, que consiste en llevar nuestras cargas delante de Dios y Él es el único que sabe con qué intenciones estamos pidiendo. Entonces, eh, necesitamos también pedir por nuestro arrepentimiento. Si estamos sintiendo cosas por esa persona o por esas personas, necesitamos orar para poder arrepentirnos, para que no exista nada que pueda estorbar nuestras oraciones, ¿sí? Por último, tenemos que perdonar. Perdonar, sí, así tan claro, y esto es muy complicado porque yo conozco gente, incluso yo misma, he cargado mochilitas por muchos años hasta que te das cuenta que el perdón en verdad no es para esa persona, es para ti, para que tú puedas seguir adelante, para que no haya nada que estorbe tus oraciones, para que no haya nada que estorbe tu relación con Dios. Ajá. La palabra de Dios dice en Lucas 6 de 29 al 31 y me voy a enfocar en el versículo 30. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás lo trataran a ustedes. Y imagínense cuando Jesús estaba en la cruz, él mismo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, además de poner la otra mejilla, además de pedirle a Dios que no le tome en cuenta este pecado, nosotras tenemos que perdonar, dejar ir, soltar. Eh, no dejemos que el rencor tenga lugar en nuestra vida, porque el rencor nos puede hacer mucho daño. En cambio, necesitamos aprender a perdonar y seguir ese ejemplo de Jesús. Cuando Él perdona y cuando Dios nos perdona también, nos acepta de nuevo, ¿verdad? Él no nos juzga, Él olvida el pasado, la ofensa y nos ama sin condición alguna. Y así es como nosotras tenemos que perdonar. Esto lo hizo Jesús en la cruz y esto viene en Lucas 23 al 34, ¿verdad? También Esteban, otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es Esteban, cuando lo estaban apedreando en Hechos 7:60, dice que cayendo de rodillas clamó en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense, y a Esteban lo apedrearon y lo mataron y él pues en sus últimos momentos le pidió a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado. Entonces, Jesús nos llama no solo a hacer buenas obras a nuestros enemigos, como saludarlos y ayudarlos en nuestras necesidades. Él también nos ha llamado a desear lo mejor para ellos y a expresar esos deseos en oraciones. Cuando el enemigo, cuando Satanás lo que quiere es dividir, recuerden esto, entonces no dejemos entrar a Satanás, no dejemos abierta ninguna ventana. Nuestro corazón debe estar limpio y sin mancha, ¿sí? Nuestro corazón así también necesita desear esa salvación y anhelar esa presencia de nuestros enemigos en el cielo. El Espíritu Santo nos debería de hacer querer su felicidad eterna y entonces debemos orar por ellos sin cesar, ¿verdad? Así todo el tiempo de rodillas es como podamos ganar esta batalla. Ajá. Y bueno, recuerden que siempre que damos, no debemos esperar nada a cambio, entonces debemos de dar genuinamente, así como lo hace Dios porque somos semejantes a Dios. Entonces necesitamos dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Genuinamente. Dios, la palabra de Dios dice que Dios es bueno con los buenos y los malos, entonces no esperes tener una recompensa, hermana, por tus buenas acciones. No esperes que esa persona venga algún día y te diga gracias. Quizá no lo va a hacer, quizá eso no va a suceder,
pero debes hacerlo por amor y no por vanagloria. Entonces también siempre ten presente que hay más satisfacción en dar que en recibir. Ajá. Dios habla a la vida de los creyentes, de los cristianos, para que entiendan que debemos reeducar nuestro corazón y dar con amor al prójimo, ¿sí? Jesús quiere que todo creyente piense en dar sin recibir nada a cambio, ¿sí? Que nuestra actitud sea genuina y no solo por conveniencia. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que en algún momento nosotros vamos a recibir la recompensa, pero quizá no sea en la tierra, va a ser en el cielo, ¿sí? Si no lo recibiste aquí en la tierra, seguramente lo vas a hacer en el cielo. Entonces, debemos mirar a todas las personas con amor, con misericordia, ¿sí? Sabiendo que esto está acumulando en el cielo grandes bendiciones y que obviamente algún día nuestro Padre Celestial nos las va a tomar en cuenta. Entonces, da sin esperar. Recuerda que dar es mejor que recibir. Y por ejemplo, cuando hablo de dar, no me refiero solamente a dar algo material, me refiero a darte a ti misma incluso. Todo lo que nosotros tenemos, nuestra vida, incluso por nuestros enemigos, ¿verdad? Sería muy difícil que en este momento tuviéramos que pasar alguna situación de este tipo, pero no estamos exentas, ¿verdad? Entonces siempre debemos de dar lo mejor de nosotras. Tenemos también que tener compasión, mostrar compasión, ¿sí? Así como el Padre la tuvo de nosotros. Recuerden que la compasión es prácticamente la marca central de Jesús, ¿verdad? Es la enseñanza más grande que Jesús nos ha dado. La palabra compasión significa sufrir juntos o juntas. Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y realmente comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, esto nos ayuda también a nosotras, ¿verdad? Eh, al caminar por las calles, al conversar con una persona, al ver una persona, a veces no es fácil darse cuenta de que las personas están sufriendo por diferentes circunstancias y muchas veces nuestra tendencia natural es juzgar a los demás, asumir cosas negativas. Nos quedan 10 minutitos, recuerden que si se termina, nos volvemos a conectar. Ya voy a terminar. Entonces, ser compasivo realmente no significa estar de acuerdo o hacer las cosas que hacen los demás. Significa solamente ponerse en el lugar de ellas, sufrir con esas personas y evidentemente necesitamos hacernos de este valor, porque este es la marca central que nos ha dejado Jesús, seguir su ejemplo. Necesitamos tener abiertas la mente y el corazón y no apresurarnos a juzgar, ¿verdad? Dejemos de juzgar. Entonces, cuando intencionalmente le damos cosas buenas a nuestros enemigos y hacemos cosas buenas por nuestros enemigos, vamos a descubrir que nuestra actitud no solo va a cambiar, sino va a ser mucho mejor en todos los sentidos. Fíjense que si amamos a esta lámina me encanta porque dice que si amamos a nuestro prójimo, en realidad vamos a tener menos enemigos. Necesitamos comprometernos, amar a esas personas desagradables sin importar cuán desagradables sean para nosotros. Y me encanta esto, somos perfectas, maduras y completas cuando amamos. Amar a nuestros enemigos es la única forma de liberarnos de ellos. Y recuerden que hay razones principales por las que las cristianas debemos amar a nuestros enemigos. La primera es que esto va a reflejar el aspecto o el carácter de Dios, esa misericordia. Recuerden que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Dios nos ha tratado de una manera, ay, se me fue la palabra, de una manera realmente
incomparable, ¿verdad? No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, eso dice el Salmo 103. Entonces debemos ser amables y misericordiosos perdonando. Y la segunda razón, pues es porque esto nos ayuda a darle gloria a Dios. Estamos en plenitud en la gloria de Dios cuando amamos a esas personas que no se merecen desde nuestro punto de vista nuestro amor. Entonces recuerden, perfectas, maduras y completas cuando amamos de esta manera. Y bueno, necesitamos dar testimonio. Yo no me voy a cansar de decirles siempre lo importante que es que todas demos testimonio, ¿verdad? Que muchos vean la transformación que Dios ha tenido para nosotros. Entonces, todos los problemas de la tierra generalmente se deben al hecho de que ignoramos el consejo de Dios. Si nosotras realmente queremos una vida mejor en todos los sentidos, debemos de hacerle caso a Dios, debemos de obedecer lo que Él quiere para nosotros. Al final, alguna vez lo vamos a tener que hacer y alguna vez vamos a ir de rodillas porque ya dimos una vueltezota y nos desviamos de ese plan tan perfecto que Dios tenía para nosotras y nos costó trabajo. Ajá. Pero realmente si se ponen a pensar, la vida, la tierra, los problemas que hay en el mundo es porque todo mundo ignora el consejo de Dios y ojalá nosotras como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo escogido por Dios, podamos dar testimonio todos los días de ese amor que nos tuvo Jesús, de esa transformación que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Ojalá que podamos seguir el consejo de Dios siempre, hermanitas, y que les sea fácil o no tan difícil amar a sus enemigos, amar a ese prójimo que puede estar en cualquier parte, ¿verdad? En la casa, en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno más cercano, en la iglesia. Ojalá podamos ser más empáticas y podamos dar, orar, perdonar y seguir todas estas cosas que nos dice la palabra. Y bueno, pues hasta aquí termino. Esta es la clase de hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues pueden abrir sus micrófonos si quieren hacer comentarios. Voy a dejar de grabar para que lo puedan hacer. Adelante si alguien quiere compartir algo.